Entonces el objetivo aquí sería proporcionar una visión general de todas las actividades y roles involucrados en la integración del flujo de compra de Google Apps con la infraestructura actual del distribuidor. Este documento contiene enlaces a varios recursos. Como dije, yo estaré compartiendo esta presentación después de este Hangout. Y el propósito no es reemplazar nuestra documentación en línea, ¿no? Pero fusionarlo con nuestra experiencia y envasarlo en el formato práctico y fácil para usar. Entonces, el contenido de hoy, tenemos un resumen sobre la integración, las ventajas de hacer este tipo de integración a través de APIs, participantes claves, estructura del equipo encargado del proyecto y también fases de integración. Entonces, vamos a hablar de los tres fases de implementación, actividades preliminares, implementación y configuración de las operaciones, activación, que sería el Go Live de este API, y finalmente facturación de Google Apps para partners. También en el apéndice tenemos más recursos que creo que serían interesantes para ustedes, pero no lo vamos a cubrir hoy en la presentación. Entonces aquí vamos a resumir la integración y participantes claves durante este proceso. Las ventajas de integrar con Google Apps son una optimización del flujo de compra a través de las API de Google, un mejor servicio para sus clientes, sus usuarios más comprometidos y satisfechos, y una mayor tasa de retención y valor. Y este punto muy importante, escalar su negocio. Entonces, elimina el proceso manual, procesamiento de usuarios, ¿no? Aumenta la velocidad y reduce el coste. Use una interfaz unificada para administrar dominios revendidos, por ejemplo, presentación de informes y la gestión. Y básicamente hacer todo lo que necesitas en el funnel de ventas, ¿no? La creación, verificación, provisión, configuración en un solo proceso. Finalmente, disponibiliza facturación automatizada e integrada con el sistema de facturación del distribuidor. Entonces, como dije, otra vez, esto es para empresas que tienen realmente un proceso online para la compra de licencias. Entonces, típicamente, y por eso contactamos a personas en particular, típicamente con esto vemos que ayuda, por ejemplo, la gente que tiene registro de dominios o hospedaje web, que tienen muchos clientes que realmente compran a través de su sitio web y no tienen que hablar con un equipo de ventas. Pero igual ayuda también tener un equipo para soportar las ventas de esta aplicación, ¿no? Entonces aquí tenemos los tres participantes claves. Es bien parecido con el modelo de negocio hoy con nuestros partners. Básicamente Google Enterprise ofrezca para el revendedor una consola, facturación, soporte y recursos para el revendedor. Y también compartimos buenas prácticas para los desenvolvedores, ¿no? Desarrolladores, perdón. También tenemos un sistema de facturación que es postpago mensual. También el partner, como siempre, está en control de la relación con el cliente. Entonces, su facturación, soporte, gestión de la cuenta y otros servicios están incluidos en esto. También el cliente prepaga las licencias y tiene soporte por el revendedor. Y finalmente, Google también provee soporte o no soporte, perdón, pero el servicio a Google Apps para ese cliente como un proveedor, ¿no?, de Google Apps y soporte básico para problemas con el producto. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre fase de integración. Tenemos algunas actividades preliminares. El segundo parte sería la implementación y configuración de operaciones. Y la tercera parte sería activación de la API.
Entonces, en la primera fase es muy importante juntar información relevante sobre Google Apps. También tenemos muchas herramientas para revendedores que voy a compartir con ustedes en los siguientes slides. Es importante configurar tu cuenta de desarrollo. Entonces, eso sería básicamente la cuenta que vas a usar para desarrollar cualquier aplicación en la plataforma de Google. Y finalmente, acceder a la API para revendedores. En la segunda fase vamos a hablar sobre la implementación y configuración de operaciones. Necesitas pensar en el desarrollo de software para proporcionar cuentas automáticas de aprovisionamiento a través de las APIs de Google en conjunto con la cuenta de revendedor. También aquí vamos a hablar sobre instalación de la API y cómo entrenar a los equipos de ventas, soporte y operaciones. En la última fase también tenemos actividades como revisión de problemas técnicos, que en inglés llamamos bug fixing, y otras actividades después de la implementación. También hay el trabajo de optimizar el embudo de ventas, marketing y servicios complementarios. Y por lo general, la ejecución técnica debe tardar 6 semanas, una vez que la consola del distribuidor se aprovisiona. Pero todos ustedes están autorizados, entonces tardaría 6 semanas, básicamente. Pero como dije antes, requiere con muchos recursos de la empresa para poder hacer todo el trabajo de desarrollo para esta aplicación. Entonces, vamos a hablar sobre algunos APIs que podrían ser interesantes para ustedes. La primera siendo el API para revendedores. Esta API básicamente les permite optimizar la gestión de usuarios y facturación de clientes a través de esta API. Básicamente hace las mismas tareas de la consola para partners. Entonces es un outsourcing de todo el trabajo que ustedes pueden hacer a través de tu consola actual. La segunda parte sería un API administrador. Esto permite a los desarrolladores de aplicaciones cambiar la programación y configuración de usuarios. Entonces allí pueden básicamente gestionar cualquier actividad dentro de la cuenta. Entonces algunos ejemplos sería administración móvil o crear alias de grupo, etc. Básicamente permite una integración más profunda y suave entre el panel de control del cliente y el revendedor de Google Apps. Finalmente tenemos esta aplicación que se llama OAuth 2.0, que básicamente hace autenticación para el API. Aquí tenemos algunos más recursos que pueden ayudar en la configuración de cuentas para los clientes de ustedes. El primero API se llama Site Verification API, que básicamente comprueba que la persona que está provisionando sus cuentas realmente es el dueño del sitio o el dominio. Básicamente la verificación, ¿no? De su dominio. Esto es importante ya que algunos servicios de Google solo pueden ser utilizados por propietarios del sitio. ¿Ok? Segundo parte es Sandbox. Entonces aquí ustedes pueden probar algunas funcionalidades de la API que están desarrollando. Es la mejor manera de probar el código sin incurrir en cargos o problemas con la consola. ¿Ok? Y finalmente el API Explorer. Básicamente esto te deja explorar diferentes APIs que Google ofrezca. Entonces allí pueden navegar las APIs, ver un poco cómo funcionan, ejecutar peticiones en cualquier método, etcétera, para ver un poco qué API les ayudaría más tener en el sitio, ¿no? También hay un blog para desarrolladores para noticias sobre las APIs y nuevas funciones. Aquí voy a hablar un poco sobre la planificación de la integración de software.
Entonces, como dije antes, para hacer esto tendrán que tener un grupo, ¿no? Trabajando en el proyecto con los desarrolladores de la empresa. Aquí hay una lista de las principales tareas que usted necesita planificar. Primero tienen que hablar sobre los requisitos. Entonces aprende más sobre los APIs de Google utilizando las herramientas que compartí antes, ¿no? Y entender también los requisitos de Google Apps. Revisar Google y su facturación interna, porque esto también va a ayudar a definir las interacciones con el cliente. El próximo paso sería diseño, ¿no? Entonces, construir diseños para la experiencia del usuario y del sitio. Definir también aquí una estrategia de comunicación y contenido para el cliente final. Próximo parte sería implementación. Entonces, desarrollo de software utilizando la herramienta de Sandbox que compartí antes y también la creación del primer prototipo y la activación de la versión 1, ¿no? Entonces, también tienen que comprobar la calidad de esa versión 1, ¿no? Y también ver, hacer algunas pruebas para verificar que realmente está lista para activar. Finalmente, el paso de mantenimiento. Entonces, eso es muy importante. Tienen que siempre monitorar problemas y encontrar oportunidades para optimizar la herramienta. También hay otras integraciones de productos que pueden hacer para facilitar el proceso para un cliente. Aquí tenemos algunos recursos para ustedes sobre todo este proceso, incluyendo la parte de ventas, gestión de demanda, implementación y soporte. Todos esos recursos están en inglés, pero también tenemos varios recursos disponibles en español en el portal para partners. Siguiente paso sería activación de la API. Entonces hay algunas actividades que siguen la activación. Una de ellas sería desarrollo de software y operaciones. Es muy importante siempre mejorar el código y corregir errores reportados por los usuarios para asegurar, ¿no?, que ustedes tienen más conversiones de clientes potenciales y que crean una experiencia buena para el cliente, ¿no? También hay un monitoreo de recursos de soporte que es necesaria y implementación para identificar las debilidades del producto. Finalmente, la parte de ventas. Entonces, comience a planificar las campañas de marketing basado en un mayor ROI. Entonces, por ejemplo, hacer un análisis sobre la base de clientes que tienen y ver quién sería un buen candidato para este tipo de producto, para hacer un tipo ventas cruzadas con otros productos que tienen. También revisar el posicionamiento en el sitio y el flujo de compra en general. Por ejemplo, su posicionamiento, la selección del plan predeterminado, etc. También después de algunas semanas, revisa todos esos datos de Google Analytics y aplicar optimizaciones para el embudo de ventas. Todo esto ayudaría, ¿no?, en la compra de las licencias y facilita la experiencia para el cliente. Finalmente vamos a hablar un poco sobre la facturación de Google Ads para un partner. Tenemos algunas diferencias aquí enumeradas entre el plan anual o mensual. Básicamente el plano anual es $50 por usuario por año y ofrece un descuento por el compromiso anual que se paga por licencia, ¿no? El plan flexible en el otro mano es más caro, se paga por usuario, pero se puede aumentar o reducir cuando quieren. Entonces, básicamente en esto están pagando un poco más por tener esa flexibilidad de cambiar el número de cuentas. Puedes ver ahí el precio por mes y es muy fácil agregar usuarios. Puedes agregar usuarios en cualquier situación. Lo difícil es reducir usuarios para el compromiso anual. No es posible. Solo se puede reducir usuarios en el plan flexible. Entonces, si tu cliente, por ejemplo, tiene un número de empleados que siempre está cambiando,
no sé, por estación o lo que sea, es más fácil para ellos contratar el plano flexible, perdón, en vez del plano anual. Entonces es muy importante también enumerar eso en el sitio de ustedes. Finalmente, la facturación de Google. Entonces, la facturación de Google siempre llega al final del mes. Perdón, está errado aquí en la presentación. Al final del mes, con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Entonces, solo se paga por las licencias que se usan. Entonces, voy a un poco hablar de eso en los siguientes slides. Aquí tenemos un ejemplo del plan anual. Entonces, como pueden ver, esto demuestra como un ciclo de contratación de licencias a través de 4 meses. Como pueden ver, esta persona contrató 200 licencias por 2 meses y 10 días. Entonces, para esa porción de tiempo van a pagar por 200 licencias. Pero cuando aumentan después de 10 días a 300 licencias, van a pagar una porción del mes 200 licencias y una porción del mes 300 licencias. Entonces, 10 días con el precio de 200 licencias y 20 días con el precio de 300. Básicamente, como dije, es pagado por mes. Entonces, imagina el plan que está contratando el cliente es anual, se paga en 12 meses. Entonces, solamente estás aumentando ese valor mensual del cliente. Y otra vez, no se puede disminuir las cuentas, el número de cuentas con el plano anual, solo con el plan flexible. Perdón. Aquí tenemos una imagen sobre el plan flexible. Como pueden ver, aquí la persona que está contratando licencias está pagando por los primeros 10 días por solo 10 usuarios. Después contrata 20 usuarios más, entonces en total 30, entonces paga 10 días de 10 usuarios y 20 días de 30 usuarios. Otra vez, todo está pagado al final del mes, entonces Google te cobra por las licencias que están activas durante ese periodo. Como pueden ver aquí en este ejemplo, el cliente después diminúa el número de cuentas el segundo mes, ¿no? O al partir del primer mes. Entonces ahí tiene 5 días cobrado por 30 usuarios y después 25 días cobrado por 20 usuarios. ¿Okay? Y otra vez puedes ver que el cliente aumentó en el medio del segundo mes de servicio. Entonces así, como pueden ver, Google otra vez te cobra al final del mes por las licencias que están siendo utilizadas durante ese periodo anterior. Otra vez voy a compartir esta presentación, entonces si tienen preguntas pueden revisarlo más despacio después de la presentación. Aquí vamos a hablar un poco sobre cómo mitigar el riesgo en el proceso del cobro de clientes. Básicamente, el distribuidor recibe el pago de los clientes de Google Apps y Google le factura mensualmente postpago al final del mes de uso, como expliqué antes. Un pequeño porcentaje de los clientes tendrán problemas de pago, por ejemplo, tarjetas de crédito vencidas. Y una pequeña fracción no serán capaces de completar el pago antes de la fecha de renovación de su suscripción de Google Apps. En ese caso, el distribuidor debe cambiar el plan del cliente para Flexi, que minimiza ese costo. Y la suspensión de las cuentas de usuario tiene un par de días para fomentar el pago. Básicamente ustedes pueden definir el número de días que tendrán para pagar las cuentas antes que ustedes borran las cuentas de ese cliente. En el caso que el cliente no está dispuesto a pagar, el revendedor cancela su suscripción y Google elimina los datos de los usuarios después de 4 días del periodo de gracia.
y ustedes no serán facturados por esos 4 días. Y básicamente te da más como área para negociar con el cliente el pagamento, ¿no? Porque básicamente un cliente no quiere perder sus datos, entonces te da un poco más poder en esa negociación con el cliente. Entonces aquí tenemos un ciclo de suspensión de clientes. Entonces eso será, eso se incluye en el desarrollo de la aplicación. Entonces, 30 días antes de la fecha de renovación, el partner recibe una notificación de Google sobre esa renovación. Por lo menos 2 días antes de la fecha de renovación, el partner debería recibir el pago del cliente. Cuando el partner no puede cobrar el pago, se mueve al cliente al plano flexible y suspende todos los usuarios de esa cuenta. Un número definido por el partner, en este ejemplo estamos usando 20 días, después de la fecha de renovación, el partner recoge el pago para todo el periodo o elimina la suscripción. 4 días después de la eliminación de la suscripción, el dominio se purga de Google, de las sistemas de Google, y todos sus datos serían eliminados. Google factura al partner basado en los usuarios provisionados durante el periodo de suspensión. Otra vez, voy a compartir esto con ustedes, pero es muy importante tener esto claro para que se protejan contra una falta de pago por parte del cliente. El flujo propuesto tiene las siguientes ventajas. Riesgo de cobranza. Pago a través de revendedores se maneja de la misma manera que Google maneja a los clientes directos. Entonces, esto es que Google hace directamente cuando los clientes contratan directamente con nosotros. Todas esas operaciones se realizan automáticamente a través de las API. Entonces, ustedes no tienen que pensar en todas estas operaciones para los clientes. Está completamente automatizado por la API. El revendedor carga con el costo de cobranza, pero adicionalmente recibe el pago de las licencias adquiridas pero no utilizadas, no facturadas por Google. En el caso del plan Flexi, el proceso es similar, pero el cliente compra por adelantado las licencias y facturará posteriormente el revendedor para los usuarios provisionados diariamente. Entonces, eso es básicamente la presentación para hoy. Como dije, voy a compartir esta presentación en este evento, o sea, dentro de la invitación que les pasé. Igual también voy a ponerlo en Google Enterprise Connect, en nuestro portal para partners. Entonces podrán ver no solamente la presentación por video, ¿no? Pero también tendrán la oportunidad de revisar los recursos que están incluidos en esta presentación. Entonces eso concluye la sesión de hoy. Cualquier pregunta, por favor, pueden ponerlo en el evento que creé para este Hangout. Iré revisando esas preguntas, pero como dije, esta aplicación es para un grupo de partners bien particulares que tienen un proceso de compra online muy fuerte, típicamente e-commerce o registro de dominios o hospedaje de web, esos tipos de personas. Pero igual, si ustedes creen que les sirve, pueden hacer todo el trabajo para crear un API y también disminuir el número de horas que tienen que trabajar en aprovisionamiento de usuarios. ¿Okay? Entonces, muchas gracias y hasta pronto.